Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales, de amor y luz. Saludos, mis queridos amados humanos de la Tierra. Soy Astar hablando. Te saludo en paz y amor. Estoy feliz de poder comunicarles este mensaje. A menudo hay diferentes perspectivas que tienen cierto mérito y validez. El hecho de que una perspectiva tenga cierta validez no significa que otras perspectivas estén equivocadas. En este mensaje, exploraré la perspectiva de que tú, es decir, tu alma, ya está en el paraíso, pero tu yo inferior, tu mente, cuerpo y emociones, no lo está. Sin embargo, aunque creo que esta perspectiva es valiosa, también reconozco que la perspectiva de estoy sufriendo aquí en la tierra, por favor, ayúdenme, es totalmente válida y tiene mérito. De hecho, estoy de acuerdo en que la cantidad de sufrimiento en la tierra es demasiado. Como compartí la semana pasada, estamos trabajando para ayudarlos. Dicho esto, profundicemos en la perspectiva actual. Las personas espirituales a menudo saben que tienen un alma, pero en realidad todavía ven a su yo inferior, o su vehículo, como ellos, solo con la nota a pie de página de que también tienen un alma. Las personas espirituales a menudo saben que reencarnan, pero en realidad todavía ven su vida actual como su existencia real, solo con la nota a pie de página de que reencarnan. Mucha gente todavía se considera fundamentalmente un cuerpo físico, y un cerebro que muere después de unos 80 años, y esto está provocando mucho sufrimiento. No estoy diciendo que esta perspectiva sea objetivamente incorrecta, solo digo que conducirá al sufrimiento. Porque si crees que una vida corta y dolorosa es todo lo que tendrás, entonces, por supuesto, esa idea causa mucho dolor y angustia. Sin embargo, si te ves a ti mismo como un alma inmortal, y esto solo como un viaje por carretera muy desafiante que elegiste experimentar, entonces tu situación actual parece mucho menos deprimente. Si cometes actos increíblemente malvados y dañinos, es posible que te deshagas. Pero esto es muy raro, y de lo contrario, eres inmortal. Por lo tanto, hoy te invito a que ya no te veas como un cerebro cuya existencia terminará después de unos 80 años, y que aceptes verdaderamente la idea de que eres un alma reencarnando, y sé que puede ser más fácil decirlo que hacerlo, y es por eso que quiero ayudarlos defendiendo la cosmovisión de ya estás en el paraíso, durante el resto de este mensaje. Puede parecer que estoy siendo insensible, pero desde mi perspectiva, estoy tratando de ayudarte a ver los méritos de una cosmovisión que te conducirá a mucho menos sufrimiento si eliges aceptarla. Entonces, permite compartir porque creo que hay mucho mérito en la cosmovisión de que ustedes, es decir, su alma, ya está en el paraíso, y es solo su yo inferior, o vehículo el que no lo está. Probablemente sepas que has existido durante algo así como 1.000.000 de años, y que has tenido unas 1000 vidas, puede ser un poco más o menos dependiendo de la persona, pero algo así. Entonces, si ustedes han tenido 1000 vidas, sería más exacto verse como un alma reencarnando. O sería más exacto verse como un solo cuerpo, un cerebro y una mente correspondiente entre miles de vidas, cuerpos, cerebros y mentes que han tenido. Sabes que tú creas en gran medida tu realidad. También sabes que actualmente estás viviendo en una realidad que le gusta a tu alma, porque esto te está dando un gran crecimiento del alma, pero que a tu mente probablemente no le guste. Esta realidad es doloroso. Esto indica que tu verdadero yo, es en realidad tu alma, porque tú, tu alma, determina que se manifiesta, que resuena, donde reencarnas cuando mueres, etc. Ciertamente es tu alma, es decir, tú, y no tu mente, quien determina eso. Porque actualmente estás en una situación que le gusta a tu alma, y que probablemente no le guste a tu mente.
Sí, tú creas en gran medida tu realidad, y tú eres tu alma. Solo estás experimentando tu yo inferior en este momento, pero en realidad eres tu alma. Durante el resto de este mensaje, cuando diga tú, me referiré a tu alma. De hecho, ya estás en el paraíso, es solo que ahora mismo tú, como alma, puede que no tengas tanta experiencia, poder, perspectiva, etc., como deseas, y así puedes tomar la decisión de libre albedrío de lograr el crecimiento del alma al encarnar en algún lugar. Como estás en el paraíso, esta es tu elección. Puedes reencarnar en un mundo utópico tras otro, y experimentar tanta dicha como quieras, o puedes experimentar una serie de vidas en un lugar casi paradisíaco, y luego elegir libremente hacer un viaje de estudios a un mundo muy desafiante como la Tierra, y obtener un gran crecimiento a partir de ello. Sin embargo, no te preocupes. Estás en el paraíso. Eres un alma inmortal a la que no se le puede hacer daño. Así que nunca te puede pasar nada malo. Claro, el vehículo que estás conduciendo, es decir, tu yo inferior, puede resultar bastante herido. Pero puedes salir de tu vehículo cuando quieras. Tú, como alma, puedes organizar la muerte del yo inferior, y podrás tener tantos vehículos como quieras, sin límite. ¿Podrías imaginar un paraíso mejor que este, es decir, un paraíso donde eres inmortal, y no te pueden lastimar, y puedes experimentar tanta dicha como desees, y también tienes la libertad de experimentar dolor, y desafíos si así lo deseas, pero solo dañará su vehículo, y no a ustedes? Creo que eso es el paraíso. De hecho, si estuvieras en una situación en la que no se te permitiera elegir experimentar dolor y desafíos, creo que eso no sería el paraíso. Lo creas o no, el placer infinito se vuelve aburrido después de un tiempo. Claro, tu yo inferior, tu vehículo, no está en absoluto en el paraíso. Pero tú eres, y sí, estás experimentando tu vehículo ahora mismo, pero eso no significa que seas tu vehículo. Simplemente significa que estás experimentando tu vehículo, y sí, como expliqué en mi último mensaje, muchos de ustedes han solicitado que hagamos que el rumbo de la Tierra sea un poco menos doloroso. Muchos de ustedes han dicho que sus vehículos están demasiado golpeados, y han solicitado que hagamos que la trayectoria de la Tierra sea un poco menos embarrada, lluviosa y oscura, y lo estamos haciendo. Sin embargo, el hecho de que estés experimentando que tu vehículo está sufriendo golpes, no significa que usted también esté sufriendo golpes. Eres un ser inmortal que vive en el paraíso, y elegiste tomarte un día de tu inmortalidad para realizar una excursión a un mundo muy difícil, posiblemente para obtener nuevas experiencias y perspectivas, y ciertamente estás logrando conseguirlos. No importa cuánto pueda pensar tu yo inferior que está fallando en la Tierra, en realidad estás teniendo éxito. Porque incluso con solo existir en la Tierra, estás obteniendo un gran crecimiento del alma, o si viniste a la Tierra para ayudar a la gente, también lo estás logrando. Porque incluso tu misma presencia, y tu energía están ayudando a otros humanos de la Tierra. Ahora bien, algunas personas podrían argumentar que sus elecciones pueden marcar la diferencia entre obtener algo, y mucho crecimiento del alma, entre ayudar a algunas personas, y ayudar a muchas personas, y eso es verdad. Estoy de acuerdo en que tu yo inferior debería hacer lo mejor que pueda, e idealmente no estresarse por el resultado, porque no puede hacer más que lo mejor que puede. Algunas personas podrían estar preocupadas por si no aprendo mis lecciones de la Tierra durante esta vida. Es posible que tenga que ir a otro tipo de mundo terrestre más adelante para aprenderlas, sin embargo, tenga en cuenta que es su mente, y por lo tanto su vehículo, el que piensa eso. Sin embargo, el vehículo no se reencarna.
Mientras tanto, usted, su alma, no tiene ningún tipo de resistencia posiblemente hacer otro tipo de curso de la Tierra más adelante si es necesario, posiblemente después de hacer primero algunos cursos divertidos de las Pléyades. No estás en resistencia al dolor. Eres un ser inmortal que no puede resultar herido. También tienes tiempo infinito. Por lo tanto, tampoco puedes fallar. ¿Por qué? ¿Cómo puede fallar un ser si no puede resultar herido y no se le acaba el tiempo? No existe el fracaso para un ser así, y tú eres ese ser. Lo peor que puede pasar es que crezcas menos rápidamente que otros seres inmortales, y que necesites tomar más cursos que otros para llegar a un cierto nivel de madurez del alma. Pero, ¿por qué le importa a un ser inmortal si alguien más va más rápido? De todos modos, eventualmente todo terminarán fusionándose nuevamente con la fuente. Así que realmente no hay manera de que puedas fracasar sin importar lo que hagas, o dejes de hacer durante esta vida. Ahora bien, lo más probable es que quieras que tu yo inferior haga lo mejor que pueda, porque estás siendo guiado por tus empujones e intuición hacia cualquier cosa que quieras experimentar a través de tu yo inferior, o hacia las formas en que desees ayudar a los demás durante esta vida. Así que no estoy diciendo que tu yo inferior deba simplemente sentarse en el sofá por el resto de su vida. Por otro lado, incluso en la situación ligeramente desafortunada de que tu yo inferior se siente en el sofá por el resto de su vida, eso no es realmente un problema para ti, porque eres un ser inmortal. Incluso si eso sucede, seguirás adquiriendo experiencia y perspectivas de tu viaje actual, y después de este viaje actual, siempre puedes tomar un descanso, seleccionar un nuevo vehículo, seleccionar una nueva pista de carreras y luego dar otro paseo. Para un ser inmortal, no es problema hacer un segundo viaje para aprender algunas lecciones que no aprendió en el primer viaje. Entonces, aunque tu yo inferior debería hacer lo mejor que pueda, no hay manera de que puedas fallar, porque no existe el fracaso para el ser inmortal que eres. Creo que a vuestros seres inferiores les está yendo muy bien, sin embargo, incluso si no lo estuvieran, eso no sería realmente un fracaso para ustedes, porque no existe el fracaso para un ser inmortal. Además, si tu yo inferior se sienta en el sofá por el resto de su vida, eso tampoco dice nada sobre tu calidad como conductor o como ser inmortal. Bien, usted como conductor condujo un vehículo por una pista muy difícil, y el vehículo pasó momentos muy difíciles en esa pista tan difícil. En realidad, eso no prueba que haya algo malo en usted como conductor. Es posible que hayas tenido 1000 vehículos. ¿Por qué dice algo sobre usted si un vehículo tiene problemas en una pista muy dura? Entonces, eres un ser inmortal. En realidad, no puedes fallar. Ya estás en el paraíso. Resulta que actualmente estás experimentando un vehículo en una pista de carreras muy dura. Actualmente estás experimentando un yo inferior en un mundo muy difícil, sin embargo, solo porque estés experimentando tu yo inferior no significa que seas tu yo inferior. He aquí un ejercicio que te puede resultarle útil. Durante unos días, en tus pensamientos, solo utiliza mi y yo para referirte a tu alma, y en caso contrario, utiliza mi yo inferior. Entonces, por ejemplo, si notas que piensas estoy cansado, reemplázalo con mi yo inferior está cansado, y ahora mismo, si lo siguiente te parece genuino, te invito a que coloques una mano en tu corazón, y una mano en tu vientre, y digas en voz alta. Mi querido cuerpo, emociones y mente, te aprecio mucho porque gracias a ti puedo experimentar la vida en la tierra. Estoy experimentando vida en la tierra ahora mismo. Por lo tanto, estás teniendo éxito, y estás haciendo exactamente lo que necesitas hacer.
Muchas gracias. Te amo. Mi querida alma, espero que esto haya despertado un profundo conocimiento en algún lugar dentro de ti. Con todo el amor de mi alma, yo soy Astar. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.